¿En qué libro estamos estudiando o haciendo esta serie? Por lo menos díganme en el libro, ¿verdad? Muy bien, gracias Maxi, gracias. Efesios, capítulo 3. Y estamos hablando en cuanto a la oración que Pablo tuvo por los de Éfeso. Y también en esta oración, cómo nosotros nos podemos identificar en este presente y futuro para que nosotros podamos también tener el mismo contenido en nuestras oraciones. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dijimos que esta es la segunda oración que Pablo tiene. Pablo tuvo dos oraciones puntuales, una en el capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Y era por iluminación, y aquí era por comprender o capacitación de los de Éfesos. Y lo que queremos entender en esta mañana, a través de esta porción, es que el Señor nos ayude a que podamos comprender lo que Él quiere para nuestras vidas. Y dijimos que íbamos a hacer 3 pasos en cuanto a esta oración. Era la invocación, la petición y después la bendición. Vimos ahí la invocación, cómo Pablo de rodillas se pone a orar, y estuvimos hablando en cuanto al primer punto, que era de que Dios nos pueda fortalecer y darnos fuerzas. Dice para el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. En la petición que estamos viendo en esta sección hay 4 pedidos. El primero fue fuerza o fortaleza, para que ese hombre interior, ¿verdad?, que tenemos cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Él nos dé la fuerza a través del Espíritu para que realmente podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Dijimos que en este segundo punto de la petición hay 4 pedidos. Uno era fuerza, la otra es profundidad, y es lo que paramos en la semana pasada para poder estar viendo en cuanto a esto. Y es en el versículo 17, si me acompañan, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y aquí podemos ver de que Pablo utiliza 3 ejemplos para agudizar, para ahí manifestar la profundidad espiritual que cada cristiano debe tener. La oración de Pablo por los de Éfeso y por nosotros es para que una vez que nosotros podamos fortalecer ese hombre interior que tú y yo tenemos, Dios nos dé la profundidad espiritual para que podamos ya no ser niños espirituales, sino maduros, para que en vez de tomar esa leche espiritual podamos ahí comer esas viandas y nutritivas carne espiritual que Dios nos quiere dar. Y en esta profundidad Pablo usa 3 verbos que son habitar,
arraigar y cimentar. Fíjense ahí en el versículo 17. Para que el primer verbo habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que el segundo verbo, arraigados, y el tercero, cimentados en amor. El verbo habitar, aquí en este versículo 17, podemos decir de que significa establecerse o sentirse como en casa. Establecerse o sentirse como en casa. Qué bueno es sentirse como en casa, ¿verdad? Vos vas de vacaciones, ¿verdad? Vos vas a un lugar X, ¿verdad? Y está bien el lugar, disfrutás, pero quizás a veces en las vacaciones o en algún lugar que estás, decís, qué bueno es estar en qué, en mi casa, ¿verdad? Qué bueno, o sea, extraño mi casa, ¿verdad? O sea, extraño mi mesa, extraño mi pava, y lo más importante, extraño que mi cama, ¿verdad? O sea, extraño mi cama, ¿verdad? O sea, y uno dice, ay, no es lo más lindo, es como sentirse en casa. Algunos dicen en nuestro nidito de amor, ¿verdad? O sea, o en este lugarcito que tenemos. Pero qué lindo que es sentirse. Y esa es la idea que Pablo está hablando en cuanto a esta de habitar, ¿verdad? El hecho de poder establecerse y sentirse en casa. ¿Y cuál es la idea que Pablo está hablando en cuanto a la profundidad en esta oración? Es que Pablo está anhelando de que Cristo se establezca y pueda sentirse en casa en el corazón de cada cristiano. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que es templo del Espíritu, donde Cristo habita, donde Cristo mora. Y Cristo quiere sentirse como en casa, ¿verdad? Él quiere establecerse en la vida y en el corazón tuyo para que pueda estar operando, dirigiendo, motivando cada una de tus decisiones. Él no quiere una situación o una relación superficial, sino algo profundo. Esta es la idea de habitar. Pero en segundo lugar, dice ahí el versículo 16, a fin de que arraigados. Y esto conlleva, podemos decir, a la idea del mundo vegetal. Pablo está diciendo el hecho de un árbol que puede introducir, que puede crear, que puede ahí tener raíces profundas para que allí pueda crecer. Y Pablo dice, ustedes, nosotros, debemos arraigarnos espiritualmente, debemos echar raíces profundas. ¿Para qué? Para obtener el alimento espiritual. Qué triste es ver a veces a cristianos que no tienen raíces profundas, que no están echando raíces profundas en su vida espiritual, y todo es igual. Su vida cristiana allí es algo, podemos decir, intermitente, algo superficial. Y Pablo está diciendo, tú como cristiano, yo como cristiano, en esta situación de la profundidad, no solamente tenemos que pensar en el hecho de que Cristo quiere habitar en nuestras vidas, sentirse cómodo, sino también de que tú y yo necesitamos arraigarnos. Y en esa manera de pensar en el arraigo, en el tomar fuerza, es con respecto a la palabra de Dios. Dejemos aquí un minuto Efesios y vayamos a Salmos.
Porque aquí hay una descripción, podemos decir, de lo que estamos hablando y de lo que Pablo está diciendo en cuanto a estas raíces profundas. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y fíjense lo que dice el versículo 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí es una perfecta descripción de lo que Pablo quiere decir en la situación de el arraigarse con lo que el salmista está diciendo. Empieza el Salmo 1 diciendo: bienaventurado, doblemente feliz, súper feliz, dichoso, el hombre de que no anda en camino malo, ni en consejo malo, ni en silla de escarnecedores, etcétera, etcétera. Pero aún más, dice ahí: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El secreto que hay para que tú y yo podamos arraigarnos es en la meditación de la palabra de Dios. Y meditar no es leer. Meditar no es leer. Uno puede leer la palabra de Dios como si leyera un diario, ¿verdad? Un artículo, ¿verdad? A lo mejor hasta un libro. Y muchas veces lo leemos ¿de qué decimos? Lo leemos de corrido, ¿verdad? Y cuando leemos las cosas de corrido, quizás a los 10 minutos se nos fue. La palabra meditar tiene otra idea. Y es la situación en donde tú y yo podamos estar arraigarnos. La meditación trae consigo la reflexión y el estudio de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de lo que siempre digo? ¿Cuál es el significado en el griego de la palabra meditar? ¿Se acuerdan? A veces lo dije yo. La palabra meditar en el griego significa ¿qué? Rumiar. Lo que hacen las vacas, ¿verdad? Esa es la idea de la palabra meditar. Y cuando uno estudia cómo ahí la vaca come el pasto, el proceso es 7 veces. Si ustedes estudian, 7 veces mastica el alimento. ¿Cómo lo hace? Lo mastica, va al estómago, lo sube de vuelta, lo mastica, va de vuelta abajo. 7 veces hace el proceso la vaca en cuanto al alimento. Gracias a Dios que no soy vaca, ¿verdad? Bueno, o toro en este caso, ¿verdad? Porque yo me devoro la comida, ¿verdad? O sea, yo ni medio masticado, va todo para adentro, ¿eh? A veces mi esposa me dice: no masticás, devorás, tragás, ¿verdad? Y me sirve el último y termino el primero. Pero en la palabra de Dios muchas veces hacemos eso. Rápido, ya. En el nombre de Cristo Jesús, ya lo cumplí. No es esa la idea que Pablo y el Salmo está diciendo. La idea es de que, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, subraya, medita. ¿Y cuál es la consecuencia de la meditación? ¿Cuál es el beneficio de la meditación? ¿Cuál es el éxito de la meditación? Lo tenemos en el libro 3, en el versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si vos meditás la palabra de Dios, dice de que
vos serás un árbol. Esa situación de arraigarte como un árbol que está junto a esas corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Fíjate también lo que dice allí Jeremías, pensando en lo mismo, en una comparación. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y acá está el versículo. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. ¿Qué está diciendo Jeremías, hermanos? Está poniendo la figura del árbol y dice que este árbol junto a las aguas, a la corriente echará que sus raíces. Ahora, más bien de que vos no vas a agarrar una pala, vas a cavar un pocito, ¿verdad? Y como el pastor dijo que había que echar las raíces, me hago un pozo, me pongo ahí en los pies y me pongo a ver cuándo voy a florecer. No es la idea esa, ¿verdad? El árbol es lo que está diciendo la palabra de Dios, que junto a estas corrientes de agua va a echar sus raíces. ¿En dónde vamos a echar nosotros nuestras raíces? Nuestras raíces las vamos a echar en una convivencia en la iglesia. Las raíces las vamos a echar en las reuniones de la iglesia. Las raíces las vamos a echar cuando venimos ahí a diferentes ministerios de la iglesia. Sí, todo esto ayuda, pero tú y yo vamos a echar raíces, vamos a cimentarnos, vamos a arraigarnos cuando meditemos la palabra de Dios, cuando pasemos tiempo con su palabra. Y pensando en esto, la pregunta es: ¿cuánto tiempo gastamos en meditar la palabra de Dios? No te digo en leerla, sino en meditarla, que es diferente, en sentarte. Yo voy a hacer un poco de promoción a mi esposa, ¿verdad? De la buena. Mi esposa le encanta leer. Y si ustedes van a casa, ella tiene como un atril, se pone la Biblia, su mate, ¿verdad? Y gasta horas, ¿sí? No le digas nada porque está el palo de Amasai al lado, ¿verdad? Y te da un palazo diciendo: este es mi tiempo, ¿verdad? Ahora, ella no lee, ella medita la palabra de Dios. Y yo veo cómo pasa tiempo en la palabra. Es muy diferente en el hecho de leerla. Nosotros vamos a profundizar nuestra vida espiritual cuando meditemos en la palabra de Dios. Y uno dice: pero yo no estoy en un instituto bíblico. No es necesario estar en un instituto bíblico. No es necesario ahí inscribirte en tal o cual escuela bíblica. Sería muy bueno. Pero tú tienes tu arma, que es la palabra de Dios, para decir: este tiempo quiero meditar. Y en ese meditar, tarde o temprano, vas a echar las raíces profundas. Vas a arraigarte. ¿Y cuál es la consecuencia de echar estas raíces? ¿Cuál es la consecuencia de el árbol que echa esas raíces junto a corriente de agua? Fíjense lo que dice el versículo. Dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que cuando vengan tiempos malos, ese árbol no se va a secar. Ese árbol no se va
a debilitar. Ese árbol no se va a romper. Ese árbol va a estar firme porque tiene sus raíces bien arraigadas. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros estamos arraigados y vienen ciertas tribulaciones a nuestras vidas, vienen ciertos desánimos a nuestras vidas, vienen ciertos problemas a nuestras vidas, no pasará nada porque estaremos arraigados en la palabra de Dios. Seguramente vamos a pasar ahí el sacudón, seguramente nos afectará emocionalmente, seguramente quizás vamos a tener que hacer diferentes situaciones, pero tú y yo vamos a estar arraigados en la palabra de Dios. Esto es la idea que Pablo está teniendo en cuanto a la profundidad. Y está diciendo de que cada uno de nosotros debe ahí tener la habitación del Señor en nuestros corazones. El hecho de poder estar arraigados. Y en tercer lugar, el tercer verbo es cimentados. Dice allí en el versículo 17, cimentados en amor. El verbo arraigar nos da la idea de, o nos lleva al mundo vegetal, ¿verdad? De las raíces. El cimentar nos da la idea de ¿qué? De un edificio. Podemos decir de algo, de un término arquitectónico, de algo de la arquitectura. Se refiere a los cimientos que construimos. ¿Alguno construyó alguna casa? No digo si fue a habitar, ¿verdad? No digo ahí si compró una casa. Yo digo si alguien hizo una casa o estuvo en presencia de la construcción de una casa. Yo quiero decir que yo estuve en presencia de la construcción de una iglesia, no de una casa, de un templo, ¿verdad? Allí cuando estuve viviendo en México, ahí se me dio la osada idea de que cuando tomé el pastorado también tomé la responsabilidad de iniciar el templo. Yo no sabía en qué lío me metía, ¿verdad? Pero bueno, ahí doy gracias a Dios porque si no hubiera hecho o no hubiera buscado, no hubiera servido este empujón, quizás nunca lo hubiéramos hecho. Pero a lo que quiero decir, yo viví cada segundo y cada instante de la construcción. Yo no sirvo para poner un clavo, mi esposa sabe, porque pongo el clavo y lo pongo torcido, ¿verdad? O sea, no sirvo para hacer nada con mis manos, ¿verdad? Mi yerno es testigo, ¿verdad? Que cuando necesito algo empiezo a pedir ayuda o auxilio, porque no me doy maña, no soy habilidoso, pero sí veo y vi cómo se construyó el templo. Ahora, ¿sabes? Nosotros tuvimos que tirar toda la casa y empezar a hacer los cimientos. Y tardamos meses y meses para echar los cimientos. Y yo veía la excavadora que metía. Digo, ¿dónde va a poder encontrar petróleo ahí abajo, verdad? Pero ¿qué pasa? La situación era de que necesitaban excavar para poner los pilotes bien ahí abajo para que después lo que nosotros íbamos a construir no se esté moviendo. Y más en México, viviendo los temblores que uno vive. Entonces yo iba al Arqui y le decía al Arqui, ¿y cuándo vamos para arriba? Me dice, pastor, tranqui, ¿verdad? La semana que viene iba, ¿y Arqui, cuándo empezamos? Tranqui, ¿verdad? Y así cada semana, hasta que pasaban meses. Pero ¿sabes? Él me enseñó que lo más importante de la casa no eran las paredes, no era el techo, sino el cimiento para que no se esté moviendo la casa. Esta es la idea
cuando estamos hablando de ser cimentados en amor. Jesús, el Señor Jesucristo, contó una historia en cuanto a la importancia del cimiento. Allí en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Aquí hay dos hombres, ¿verdad? ¿Encontraron los nombres de estos dos hombres? Estos dos hombres que están acá tienen nombres. ¿Encontraron los nombres? Don Insensato y Don Prudente. Sí, ¿eh? ¿Cómo era? Prudente Roca e Insensato Arena. Nombre y apellido. El Prudente Roca, ¿verdad? ¿Qué hizo? Edificó la casa sobre las rocas. Y dice que vinieron los vientos y la lluvia y esto y lo otro, y la casa no se echó para atrás. Pero el de Insensato Arenas, ¿verdad? ¿Qué hizo? La construyó en la arena y dice de que fue grande la destrucción. Ahora, seguramente el que edificó la casa en la roca le llevó más tiempo que el que la edificó en la arena. Pero vemos la conclusión que tuvieron en las tormentas y en las dificultades de la vida. ¿Qué quiero decir? Que tú y yo necesitamos cimentar nuestra casa, nuestra vida, nuestro templo en la roca. ¿Y quién es la roca? El Señor Jesucristo. Y van a venir los vientos, y van a venir las lluvias, y van a venir los problemas, pero si nosotros estamos cimentados en esa roca, que es la persona del Señor Jesucristo, no se va a caer. No te estoy diciendo en una religión, no te estoy diciendo en una iglesia, no te estoy diciendo en forma, no te estoy diciendo en programa, no te estoy diciendo en actividad, no te estoy diciendo en ministerio, no te estoy diciendo en nada de eso, sino en la misma persona del Señor Jesucristo. Tu vida y mi vida tienen que estar cimentadas en esa roca. Estos tres verbos usa el apóstol Pablo para hablar en el concepto de la profundidad. Habitar, arraigarse, y también el hecho de, dijimos, volvemos de vuelta, arraigarse, habitar y cimentar. Pero en tercer lugar, dijimos, el tercer paso, lo encontramos en el versículo 18. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dijimos en primer lugar que era fuerza. En segundo lugar, profundidad. En tercer lugar, comprensión. Aquí Pablo está diciendo que tenemos que comprender y conocer. La palabra comprensión viene de la palabra latina prendere, que significa asir. Y
Yo buscando algunas cosas para referirme a esto de comprender, a esto de conocer, a esto de asirnos, me llevó a la ilustración de el mono. ¿Vieron algún mono? ¿Con qué se sujeta el mono cuando se va columpiando? Con su cola, ¿verdad? Y muchas veces van y se están columpiando de un lado para el otro y con la cola se van agarrando, se van haciendo para no caerse. Esa es la idea de conocer y comprender, es así, tomar, aferrarse, como lo hace el mono yendo por diferentes árboles. Así nosotros, no siendo monos, pero pensando en esta idea, es asir la palabra de Dios. La preocupación de Pablo es que nosotros nos podamos aferrar. ¿Aferrar a qué? Dice allí, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Dios. Dios quiere que conozcamos su amor. Fíjense ahí en el capítulo 3, versículo 8, dice, ahí, a mí que soy menos de los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios quiere que nosotros podamos comprender lo que Él quiere para nuestras vidas. Y para terminar, el cuarto paso es plenitud. Versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la palabra plenitud quiere decir la medida exacta que Dios tiene para ti y para mí. Él quiere que seamos llenos de la plenitud del Señor Jesucristo. Y fíjense ahí, hablando de la llenura, fíjense ahí, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El medio de nuestra plenitud es el Espíritu Santo y la medida es el Señor Jesucristo. Repito, el medio para nuestra plenitud es el Espíritu Santo. Es el medio y el puente para que nosotros podamos ser llenos, satisfechos, controlados por el Espíritu. Ese podemos decir de que es el medio, lo que Dios usa, pero la medida es Dios mismo. Fíjense lo que dice allí. Dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 18 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo nos dice que la medida es Cristo.
Dice ahí, sino que siguiendo, versículo 15, en verdad, la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Podemos decir de que el medio es el Espíritu Santo, la medida, la comparación, el espejo, para que nosotros podamos tener esa plenitud, es la misma persona del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu espejo, tu medida, tu razón sea el Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces, ¿con quién nos comparamos? Con el otro. Y si el otro es peor, mejor. ¿Por qué? Porque, mira cómo es fulanito. Vos me estás diciendo a mí, pero mirá, pastor, mirá quién es fulanito. No me digas a mí, decíselo a fulano, ¿verdad? Decíselo a fulano que llega tarde todos los días, todos los domingos. No a mí que estoy bien, que por lo menos vengo a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces la culpa o la medida es el otro. Pero Dios dice, no. No te compares con el otro, sino compárate con quién, con Cristo. Pablo decía de que él era imitador de quién, del mismo Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar al Señor Jesucristo y decir, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero que tu espejo, tu reflejo, tu medida seas tú, tu palabra, y no el que tengo a tu lado. Estos son los 4 pasos que Pablo está hablando en cuanto a la oración. Recordamos, primero era fuerza, el segundo era profundidad, el tercero era comprensión y el cuarto, plenitud. Y el Señor termina y dice el versículo 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Vemos que Pablo termina con una bendición. Y Pablo dice, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús. Sabiendo que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios quiere manifestarse. Y si realmente nosotros consideramos y ponemos en práctica estos puntos que Pablo habla en esta oración de los de Éfeso, tendremos tarde o temprano la bendición de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, hermano, hermana, ¿cómo estás y cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos teniendo esa fuerza que el Espíritu nos da en el hombre interior para que su poder pueda perfeccionarse en nosotros? ¿Estamos arraigados, cimentados en la misma palabra de Dios? Y estamos comprendiendo lo que el Señor da a través de su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, así como tú manifestaste a los de Éfeso esta oración, para que ellos puedan crecer en ese hombre interior, tú y yo podamos decirle lo mismo al Señor? Señor, yo no quiero ser igual, sino que cada día quiero avanzar en mi vida cristiana. Quiero crecer.
Quiero echar raíces en tu palabra. Quiero echar profundidades en mi vida espiritual. Quiero comprender lo que tú me dices. Señor, yo quiero alcanzar tu plenitud. Señor, yo quiero estar a la altura tuya. Señor, quiero llegar a ser un hombre y una mujer perfecta. No hablo de fallas, sino hablo de madurez. Y en esta mañana diré al Señor, Señor, en esto estoy fallando. En esto me estoy quedando atrás. Pero Señor, quiero hacer un compromiso contigo para que realmente pueda avanzar en mi vida cristiana.